Hola, hola Mari, hola Flor, ¿cómo están? Ali, qué lindo verlas por acá. Hola Marina, Elisa, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una linda noche. Hola Alicia, Eduardo, Ceci, una alegría volver a encontrarnos, Sandra. Bueno, con muchos siento que nos encontramos y nos abrazamos hace muy poquito porque estuvimos juntos en el retiro. Y les voy a contar que, de hecho, esto que vamos a compartir ahora en un momentito difiere un poquito de las pausas de los viernes habituales que nacen. Hola Lilita, hola hermosos todos. Vieron que siempre hacemos un formato medio parecido, que es una lectura, compartimos un texto y lo comentamos, pero esta vez va a ser un poquito distinto, porque la idea de esta pausa nace, fue un poco, ya no me acuerdo si me lo sugirieron a ustedes o se me ocurrió a mí, pero no importa, del retiro, el retiro hermoso que compartimos en San Miguel el fin de semana pasado, porque ahí habíamos hecho entre tantas actividades lindas que compartimos una meditación en una capilla preciosa, en este monasterio jesuita, digo bien. Y por supuesto esa meditación no se grabó por ser en la capilla y después algunos me preguntaban sobre esa meditación, dónde la podían encontrar y por supuesto había sido solo del momento. Entonces se me ocurrió que más que intentar recrearla o escribirla, íbamos a volver a compartirla hoy con la comunidad más grande, recreando un poco el momento que compartimos, que fue precioso, creo que todos lo sentimos así, era la mañana muy temprano, era el último día, las emociones estaban como encendidas y creo que todo eso contribuyó a que sucediera lo que sucedió, sumado al ámbito de esa capilla, ¿no? Que era tan especial. Así que empiezo por contarles eso y arrancamos con lo nuestro de hoy. Esta, esta capilla era de esas que a mí me gustan porque era muy sencilla, hecha como de barro, eh, con una forma bien abovedada, parecía un nido hornero, con la textura de las paredes, ¿no? Esa cal blanca y esa textura que podría haber sido perfectamente esculpido por una parejita de horneros. Entonces uno se sentía muy a gusto ahí, ¿no? Por esas formas tan reminiscentes de la naturaleza. Y había pocos símbolos y los símbolos que había eran hermosos. Entonces eso me inspiró ese día a hacer como una suerte de meditación sobre lo que es un templo. Y eso es lo que vamos a compartir. Primero les cuento algunas cosas, después los invito a que cerremos los ojos y meditemos juntos. Un templo, por definición, es un lugar, la palabra viene del antiguo griego, y es un lugar donde se recorta un espacio para lo sagrado. Y cuando digo recorta, la palabra, la raíz griega significa recortar, porque los templos, esos templos que vemos todavía, hay muchos de ellos en pie, con esas escalinatas, esos pórticos, esas columnas, arriba el cielo estaba abierto, estaba recortado, se podía ver el cielo desde adentro del templo, por lo menos algunos de ellos eran así, y lo que veía el augur era el sacerdote, quien practicaba las adivinaciones, lo que veía era qué pasaba con los pájaros, si entraban o salían por ese espacio recortado del cielo raso, digamos, del cielo que estaba a la vista, del no techo. Entonces, de alguna manera, este concepto de lo que se recorta ya está inscrito en la palabra templo. Un templo es un lugar, es un espacio sagrado que recortamos para circunscribir, para venerar, para honrar lo que consideramos o sentimos sagrado. Y eso que consideramos sagrado varía, claro, le ponemos distintos nombres, las religiones piensan en términos de dioses o de deidades, y otras personas que vienen más del mundo de lo espiritual no religioso, por ahí no piensan en términos de dioses, pero sí consideran y sienten que hay elementos de la vida, situaciones, experiencias que son claramente distintas en cualidad y son celebrables y merecen nuestra devoción. La devoción también es un término que pareciera únicamente del ámbito religioso y sin embargo podemos usarlo todos, no importa
de cuál o si venimos o no de alguna tradición, porque devoción significa amar con entrega, amar con disposición a hacer por eso que amamos, eso o esa persona que amamos, ¿no? Cuando uno ama con devoción está dispuesto a hacer lo que haga falta por esa persona, por ese valor, por ese lugar. Entonces, este concepto del templo, si bien nace en torno de una estructura particular y hoy todavía se aplica, digamos, hablamos de los templos, sobre todo en las tradiciones judías y budistas, por ahí no se usa tanto la palabra templo en el cristianismo, pero de todos modos se asocia con ese espacio donde transcurre una ceremonia sagrada. Y podemos extrapolarlo también a espacios del saber. Por ejemplo, se habla de que una universidad es un templo del saber, que el cuerpo es el templo del alma, o sea que lo usamos en realidad para cualquier vivencia o cualquier espacio, mejor dicho, que aloja lo sagrado, como cada uno lo considere o lo sienta. Y los primeros templos, ya lo sabemos, era un círculo de rocas alrededor de un fuego, era unas manos estampadas con pigmentos vegetales en una pared de roca, era un espacio donde uno se arrodillaba a mirar y honrar a la luna, al sol, a las cosechas. Ni siquiera era un edificio, era un espacio que cada uno delimitaba. El gran mitólogo Joseph Campbell decía que en la India él había visto templos que eran como un círculo rojo dibujado alrededor de un palito, alrededor de una piedra, y ahí estaba todo, ahí estaba contenido todo, en ese espacio delimitado tan básicamente con un dibujo, o a veces incluso con un dibujo que uno puede hacer con un palito en la arena, ese mandala informal, ese círculo, y el círculo también tiene una honda simbología y significado universal, representativo de la vida, eso que ahí ubicamos pasa a ser algo como protegido, algo que yo quiero honrar. Y ese dibujo en el espacio es también un dibujo en el tiempo. Por eso las ceremonias, los ritos, tienden a tener un inicio y un fin muy claro para delimitar eso que sucede ahí del resto de la vida ordinaria donde tenemos que hacer cosas. Es difícil decir qué es lo que no entra en ese círculo, ¿no? Pero podríamos decir que lavarnos los dientes, pagar impuestos, ir al dentista, son todas cosas muy necesarias, pero que no necesariamente ubicaríamos en ese círculo porque tienen que ver con el orden de lo pragmático, de lo práctico, de lo que es funcional. Mientras que lo que ahí ocurre no cumple una función pragmática, sino simbólica, sino sentida, emotiva, afectiva. Entonces vamos a explorar ahora con una pequeña meditación a qué nos referimos con templo. Vamos a visitar esos templos que cada uno siente como propios y vamos a terminar con un poemita, ¿sí? Porque me gustaría que la última palabra sea palabra poética. Entonces los invito a que cerremos los ojos o como cada uno lo sienta, para situarnos en ese espacio que cada uno sienta sagrado. A lo mejor primero les venga a la mente un lugar físico que han visitado, que puede ser un lugar construido o puede ser un lugar natural, un bosque, una montaña, un lago, un río, una playa, un campo, un conjunto de árboles, un árbol. Dejen que la imaginación simbólica, la imaginación ritual, los lleve ahí donde primero quieren estar. Y respiren ahí, sientan el abrazo de ese lugar, sientan cómo algo se detiene cuando entran ahí. Y ese entrar, de nuevo, puede ser simbólico, porque no tiene por qué ser un lugar delimitado con paredes. Puede ser entrar en ese pedacito de cielo, puede ser entrar en el ámbito energético o vibracional de un árbol añoso. Pero como sea que cada uno lo sienta, entren ahí y sientan que al entrar ahí se quitan los zapatos simbólicamente, se quitan el sombrero, como siempre han hecho las personas para entrar
en un espacio sagrado. Un espacio sagrado es transparente a la trascendencia, decía Joseph Campbell, el mitólogo. ¿Qué significa transparente a la trascendencia? Que eso que trasciende, que eso esencial, eso que está más allá y más acá de todo, está claramente visible. Está visible en las formas, en la luz, en el aire, en la energía de un lugar. Y quizás es muy palpable por todas las personas que ahí se reunieron para consagrar, o sea, para hacer sagrado ese lugar, para venerar una emoción, un valor, una presencia. O quizás sea transparente a la trascendencia porque lo que vive ahí, los árboles, la tierra, el pasto, está tan vivo que me transporta y me recuerda que estoy pisando suelo sagrado. Y en ese sentido el templo es como lo era para los indios americanos. Muchos de ellos usaban tipis, estas casas transportables que tenían, eran un círculo, otra vez el círculo y un eje central que se podía transportar. Y entonces ese centro sagrado del mundo iba con ellos, ¿no? Y eso es muy significativo porque si lo pensamos bien, donde sea que invocamos o sentimos la presencia de lo sagrado, estamos haciendo el templo, estamos abriendo el templo con esa mera evocación. En ese sentido, el centro está en todas partes y la periferia en ninguna parte. Donde sea que estemos, y donde sea que nos encontremos amorosamente con un otro, o con un lugar, o con un animal, o con una planta, o con el aire que respiramos, ahí se actualiza y se hace presente lo sagrado. Así de omnipresente es. No podemos estar todo el día en ese estado de presencia sublime, pero justamente por eso, cuando podemos estar, cuando podemos despertar o recordar esa presencia de lo sagrado, sentimos que algo se recorta en el espacio y en el tiempo. Y ese acto de recortar es un acto mágico, podríamos decir, es un acto bendito, porque cuando lo compartimos con otro, es como si nos invitáramos mutuamente a casa. Creo que fue Ram Dass, el maestro del yoga bhakti, del maestro del amor de la tradición hindú, decía, finalmente todos estamos acompañándonos unos a otros a casa. Y eso es lo que nos ofrece un templo, un lugar de pertenencia que por más propio que lo sintamos, si es un verdadero templo, no va a excluir a nadie, va a dejar esas puertas porosas como las puertas del corazón abiertas, y por más que cada uno pueda elegir estar solo en ese lugar cada vez que lo necesite, también si hacemos suficiente silencio y si entramos con suficiente profundidad al corazón, nos vamos a encontrar ahí con todos los demás, con todos los seres sintientes, con todos los seres que aman y buscan ser amados, con las nociones de lo sagrado de cada una de esas personas y esos seres. Esa es la magia de un templo, que nos aloja y nos puede como refugiar, pero es un refugio compartido, que late con todos quienes lo visitan en distintos momentos, no hace falta que sea sincrónico, ¿no? Quien visitó ese lugar, quien conoció la fuerza del amor, la fuerza del corazón, santifica a su paso esos lugares y yo por ahí los piso y no sé qué pasó ahí, pero algo me transporta. Entonces el templo es ese lugar cuyo eje está en todas partes y cuya periferia no está en ningún lugar.
Y para honrar este templo que estamos construyendo juntos, este templo en el no espacio, en el no tiempo que estamos construyendo ahora juntos, vamos a compartir una poesía. Esta poesía es de una poeta que se llama Rosemary Watola Tromer y se llama Pertenecer. Y dice así: y si es verdad que estamos solos juntos, como las briznas de hierba están solas, pero existen como un campo. A veces siento la mecha verde que nos enciende, el zumbido salvaje que nos une, un zumbido interior que nos recuerda nuestra humanidad compartida. Igual que 35 billones de glóbulos rojos se unen en un cuerpo para convertirse en una sola sangre. Igual que 136.000 notas forman una sinfonía. Solos como estamos, nuestras pequeñas voces se entrelazan en una gran conversación. Nuestras acciones son esenciales para la historia infinita de lo que es estar vivo. Cuando nos sentimos solos, pertenecemos a la gran comunión de los que a veces se sienten solos. Somos el polvo que espera, un levantamiento de polvo, un estremecimiento de polvo, el polvo que baila en la luz con todos los demás polvos, el polvo que hace al mundo. Entonces vamos a cerrar con esta idea, con esta imagen del templo como ese lugar donde vamos a venerar, donde vamos a veces a estar en soledad y donde vamos siempre a estar unos con otros. Ojalá que ese templo nos acompañe siempre. No dudo de que así será. Les doy un abrazo muy sentido, ojalá que la meditación los acompañe hoy y nos seguimos acompañando en este templo de todos. Les mando un enorme abrazo a cada uno. Que tengan una hermosa noche. Yo también, Lalita. Yo también a todos.